Venimos leyendo entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, lo que el Señor Jesús dice a los creyentes y a su pastor en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Este énfasis que el mismo Señor Jesús hace con respecto a la puerta es importantísimo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús es el Señor. Era el lema y el emblema de estos congregados en Filadelfia. ¿Por qué? Porque es que no hay otro Señor. No ha negado el nombre del Señor porque, como ya vimos en otra de las congregaciones, las autoridades romanas exigían de los habitantes en todo el imperio que confesaran que el César es Señor. Los creyentes no podían decir eso. Aquellos pues realmente comprometidos y con un enfoque interno de sus vidas aún en la temporalidad. Cuando les querían obligar a decir eso, o si no, los asesinaban o los encarcelaban o los torturaban, muchos fieles no negaban el nombre del Señor y decían, no, el Señor es el Señor Jesús. Entonces, a pesar de las pruebas, ese pastor en Filadelfia y los congregados fueron fieles. ¿Por qué? Porque a pesar de sus pocas fuerzas, habían guardado la palabra del Señor y no habían negado el nombre del Señor. Pero también a ellos les dice algo tremendo. Miren ustedes, he aquí, dice el Señor Jesús, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí dice yo entrego, haciendo referencia a su poder absoluto. Les estaba diciendo, yo les voy a entregar a algunos de esos opositores judíos. Cuando está diciendo esto es, algunos de sus acérrimos enemigos nacerán de nuevo. A propósito, aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para ver llegar a algunos de tus enemigos al Señor y ser fieles creyentes? Piensa nomás en algunos que te han hecho daño o te han perseguido o te han maliciosamente vituperado. ¿Qué tal pues si el Señor hoy te dice, así como le dijo al pastor y a los congregados en Filadelfia, yo entregaré de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son? Les llama sinagoga el Señor Jesús para diferenciarlos de la iglesia, porque cuando hace referencia a sinagoga se refiere a los judíos opositores. Recuerda que los creyentes en su momento optaron por usar para sus congregaciones y diferenciarlas de las sinagogas la palabra eclesia. En este asunto el Señor va más allá, porque mira que dice acerca de esa sinagoga que es una sinagoga de Satanás, la que había allí en Filadelfia. ¿Y por qué les dicen que era una sinagoga de Satanás? Porque creyendo ellos servir a Dios en su celo religioso, al perseguir a los creyentes, lo que estaban haciendo era un servicio a Satanás y no a Dios. Así como ocurría en el capítulo 2, versículo 9. Entonces, este calificativo de sinagoga de Satanás era dado a la asamblea de los judíos que perseguían, como ocurría en Esmirna, a los creyentes ahora aquí en Filadelfia. Y le aclara el Señor Jesús que se dicen ser judíos y no lo son, porque aunque tenían el letrero de judíos, tenían la circuncisión como judíos, por no seguir los pasos de Abraham, ni el espíritu real de la ley de Moisés, se decían ser judíos, pero ante el Señor Jesús no lo eran.
Él conoce. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Recordemos que judío significa verdadero adorador. Pero con los hechos, estos judíos de la sinagoga que había de judíos en Filadelfia negaban tal título. Por eso dice, sino que mienten. Entonces, hace énfasis el Señor ahora nuevamente de que algunos de ellos van a convertirse y entonces ¿a dónde más van a ir? Cuando una persona se convierte realmente, cuando nace de nuevo realmente, cuando empieza a renovar entendimiento realmente, ¿a dónde va a ir a parar? A la congregación local que haya en esa ciudad o en ese sitio. Entonces por eso él está anunciando al pastor de Filadelfia, a los congregados en Filadelfia, que estén preparaditos, porque esas cosas iban a ocurrir, conversiones de enemigos que iban a llegar al Señor. He aquí, dice nuevamente el Señor Jesús, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Yo haré que vengan. Aquí el que tiene el poder absoluto es el Señor. Y se postren a tus pies. Recuerda tanto la conversión de Saulo allá en el capítulo 9 de Hechos. Porque ¿a dónde fue Saulo después de convertirse al Señor? A los creyentes. Porque ¿a dónde más irá un converso? Repito, pues a la iglesia y al líder de esa localidad. Recuerden que Saulo persiguió a los creyentes en su ignorancia de la carne. Y ahora, ese Saulo del capítulo 9, ya converso, es el que predica el Evangelio. Pensemos por un momento nomás en aquellos que escuchaban a Saulo predicar del Señor Jesús con tanta vehemencia, pero en su haber tenían que antes de su conversión o les había asesinado a un pariente o a un conocido, o les había confiscado los bienes, aún los propios, o los había encarcelado, o los había hecho blasfemar como él nos cuenta en su testimonio. Pero ahí estaba. Indudablemente, el Espíritu Santo de Dios le había tocado. Entonces, ahora a los de Filadelfia, nuestro buen Señor Jesús les está avisando a esos de Filadelfia, el pastor de Filadelfia, que estén agapadamente preparados para ver llegar a los pies del Señor Jesús muchos de los que ahora los perseguían, o algunos. Porque este postrarse, yo haré que vengan y se postren a tus pies, no era un reconocimiento dándole la gloria al líder o pastor en esa congregación o a los congregados de esa congregación en Filadelfia. No, era que al postrarse, al recibir la salvación, entonces el que recibía toda la gloria y toda la honra, pues es el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno puede cerrar, porque nuevamente te recuerdo, la puerta del reino sigue abierta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús la tiene abierta. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.